Estoy cambiando, ¿verdad? No, no sé qué estoy cambiando. Ok, gracias. Así creo que nos quedamos aquí en la 13. Si no, nos quedamos en esto de la coccidioidomicosis primaria pulmonar. De ahí estábamos. Vale. Nuevamente para recapitular las manifestaciones clínicas, chicos, recuerden que, bueno, va a haber varias afectaciones, ¿no? Dentro de estos, pues, lo primero que va a pasar, el primer foco, va a ser a nivel pulmonar. Sale una coccidioidomicosis pulmonar que les mencioné, se puede dividir en dos grupos realmente, ¿no? La primera es que sea sintomática, donde la mayoría de las veces suele pasar esto, ¿vale? Entonces, es asintomática, pero suele ser positiva a la intradermorreacción, ¿no? De la coccidioidina. ¿Sí? Y en este caso, si se hiciera alguna radiografía, realmente no mostraría ningún dato o algún signo de importancia que realmente sea favorable para poder detectar, o en este caso, ser el diagnóstico de una probable infección respiratoria por este agente. ¿Sí? Entonces, la siguiente parte es las manifestaciones clínicas cuando ya hay sintomatología, ¿no? Que tiene un porcentaje menor a comparación de la sintomática, como en el caso de la histoplasmosis. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? El periodo va a ser un poquito más largo, aproximadamente de 15 a 20 días de que el hongo entró a nuestro organismo, entonces puede comenzar la infección, ¿no? En este caso suele ser un cuadro respiratorio leve, pasa desapercibido, ¿sí? Puede haber fiebre, puede haber dolor de cabeza, e incluso puede haber inicios de tos, ¿va? Pero después de esto, cuando sigue evolucionando, pues entonces ya nos podemos topar con una neumonía coccidioidal. Sí, realmente pues puede haber aparición de pequeños nódulos, pero también puede comenzar a haber lesiones cavitarias y en este caso incluso coccidioidomas, ¿sale? Lo cual pues analógicamente en histoplasma son los histoplasmomas o por ejemplo en TB son los granulomas, ¿sí? Recuerden que estos coccidioidomas, los histoplasmomas inician como un nódulo solitario, que en este caso pondríamos de ejemplo la TB con el nódulo de Ghosn, ¿sí? Y después, ¿qué sucede? Ese nódulo pues llega a haber afectación a nivel parenquimatosa y por lo tanto condiciona, se forma un complejo de Ghosn. Siempre tener en cuenta la diferencia entre un nódulo de Ghosn, un complejo de Ghosn y por ejemplo un nódulo de Simon, que es como una reactivación, ¿sale? Son nódulos secundarios subsecuentes a una TB primaria. Por lo tanto, aquí los coccidioidomas pueden mantenerse latentes, al igual que los histoplasmomas, y de cierta manera, como ya hay nodulaciones y hay calcificaciones, cuando una respuesta inmune se ve deteriorada o prácticamente las defensas se bajan, pueden reactivarse y causar diseminación y manifestaciones a otros sitios, ¿no? Por lo tanto, estos coccidioidomas realmente hablan de una apuesta crónica por el agente. ¿Sí? Y pues las manifestaciones son muy similares a las producidas por la tuberculosis e histoplasmosis. Si se dan cuenta, entonces aquí ya entra otro agente donde realmente las manifestaciones respiratorias dan datos que realmente no te hacen pensar en un solo agente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al ser un periodo crónico, al haber esta formación de los coccidioidomas, como en el caso de los histoplasmomas, como en el caso de los granulomas, sí, realmente los pacientes, como van en este caso de manera latente a la gente, la sintomatología puede o no puede presentarse, sí, entonces, dependiendo del tiempo, hay pacientes que pueden presentar sintomatología más severa, donde ya puede haber fiebre constante, puede haber tos, puede haber hemoptisis, ¿sí? Y realmente ya se condiciona a que haya una neumonía severa. ¿Sale? Un tipo de neumonía severa donde ya nuestro cuerpo lo resiente con mayor frecuencia, en este caso el ataque al estado general se ve exacerbado, puede haber anorexia e incluso ver otras afectaciones más fuertes como un dolor pleural o un derrame, ¿no? E incluso podría haber una telectasia, ¿sí? Entonces vean, abajo de todo esto del cuadro neumónico, también te menciona que pues puede haber artralgias, ¿sí? Por eso recuerden que les mencioné que se conoce la enfermedad como reumatismo del desierto.
¿sí? Pero, ¿qué pasa aquí? Las articulaciones no se inflaman, no va a haber artritis, pero va a haber dolor, entonces puede haber también dolor y cierta deformidad, ¿vale? En este caso, pues puede haber principalmente artralgias, el dolor e incluso deformación, una artrosis, pero realmente no se inflaman, ¿ok? Esto es importante también conocer. Les dije que hay una respuesta de hipersensibilidad, ¿no? En este tipo de manifestaciones clínicas un poco menos frecuente, pero realmente pueden suceder. Y en esta respuesta de hipersensibilidad recuerden que el sistema inmune pues está actuando de manera efectiva, sin embargo condiciona también a la aparición de otras manifestaciones clínicas, ¿no? Como los eritemas, ¿sale? Estas manifestaciones de hipersensibilidad pues son realmente los eritemas polimorfos, donde, ay, perdón, es que estoy en mi otra clase y activo el micrófono. Ya. Ajá, entonces esa respuesta de hipersensibilidad va a generar este eritema polimorfo, donde realmente pues va a haber afectación a nivel cutáneo. Esperen, ya. A nivel cutáneo, generando principalmente manchas eritematosas y las lesiones, por ejemplo, como en el caso de la fase moderada de histoplasmosis. ¿Sale? Entonces va a haber esta afectación cutánea, pero es por una respuesta de hipersensibilidad. ¿Ok? Y bueno, este, eso es más frecuente, les digo, también con la sintomatología dentro de las manifestaciones clínicas respiratorias un poquito más graves, ¿va? Después se pueden dar otros tipos de síndrome también que están asociados a diferentes factores, ¿vale? A diferentes factores como son factores incluso inmunológicos, factores idiopáticos que realmente no se conocen, como es el síndrome de Sweet, ¿va? Ok, de ahí vamos con la cutánea. La cutánea realmente pues es menos frecuente, como les mencioné, ¿no? La clínica y la afectación por este agente a nivel cutáneo pasa lo mismo que la histoplasmosis. Su porcentaje es mínimo, ¿vale? Esto por lo mismo, ¿no? La vía de entrada es a través de algún traumatismo cutáneo por una solución de continuidad que se ve a nivel de la piel. Ok, entonces solía afectar, como les mencioné, a nivel de la nariz, puede afectar las extremidades, ¿sí? Y lo mismo que sucede con histoplasma, lo mismo que sucede con leishmania, lo mismo que sucede con los chancros sifilíticos, con Haemophilus ducreyi, con las micosis, con esporotricosis. ¿Qué pasa? Al haber una, un- una penetración a nivel cutáneo se presenta un complejo chancroide. Sí, y este complejo chancroide, como la mayoría de los agentes que están viéndose involucrados de manera cutánea, pues van a acompañarse de otros síntomas como son las adenitis y las linfangitis regionales, dependiendo de la zona de afectación. ¿Ok? Entonces, realmente se suele confundirse con una esporotricosis, chicos, y esta lesión a veces, bueno, la mayoría de las veces también suele involucionar como histoplasma, como leishmania, si hay una buena respuesta inmune, pero si no, suele transformarse en este caso a otras lesiones, como son los nódulos, como son las gomas, y ustedes sabrán que estos nódulos o gomas a su vez son lesiones elementales duras, ¿no? Son de consistencia sólida, pero después se reblandece, ¿sale? Y al reblandecerse van a formar otro tipo de lesión que realmente conocemos como las úlceras, ¿no? Y estas úlceras pues ya pueden cicatrizar, por decirlo así, pueden involucionar, pueden tener un aspecto verrugoso, un aspecto con exudado, tanto purulento como sanguinolento, la formación de costras, ¿no? Sanguíneas, mieleséricas, dependiendo. Y esto es importante, los pacientes tampoco refieren dolor ni prurito, o es mínimo, ¿ok? Entonces se puede mantener en un solo sitio, se puede mantener ahí limitada, sin provocar diseminación, dependiendo pues del estado general del paciente, dependiendo de la inmunología, ¿ok? Mm, 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 mm. ¿Por qué no cambia? A ver, ahorita que cambia. Se dice que tienen riesgo porque las mujeres obesas producen mayor cantidad de estrógenos, además de que... Ah, ya cambió. Vale, entonces, estas son las manifestaciones clínicas que se pueden ver. Realmente, si se dan cuenta, por ejemplo, estos son más estadios leves. Bueno, las partes extremas tenemos unas radiografías y en la parte central tenemos unas tomografías. Si ustedes se dan cuenta, en la radiografía del lado izquierdo
se alcanzan a ver pequeñas nodulaciones, no las puedo señalar, pero hay nódulos en la zona parailiar y en la zona iliar. ¿Sale? También hay aumento de la trama vascular. Esto generalmente ya cuando hay manifestaciones medias o leves incluso, como histoplasmosis, a pesar de que hay un cuadro respiratorio leve, pueden empezar a haber calcificaciones. Después, en los estadios moderados, ya estas calcificaciones pueden diseminarse y empezar a generar los histoplasmomas, ¿vale? Lo mismo aquí sucede. Los nódulos suelen ser en la zona parailiar, en la zona iliar, hay aumento de la trama vascular y esto después compromete a que a nivel pulmonar, si se trata a tiempo, si se autolimita, pues no sucede nada, pero también puede comprometer a la formación de estos mismos histoplasmomas que a su vez pueden reactivarse y al reactivarse generar otras complicaciones ya tanto pulmonares nuevamente como sistémicas. Pero por ejemplo aquí en la radiografía, si ustedes se alcanzan a ver en la imagen de abajo, en la tomografía, perdón, realmente ya se ve un compromiso mayor, ¿no? Se alcanzan a ver zonas hipodensas, ¿ok? La mayoría hipodensas también con presencia de pequeños nódulos, ¿sí? Entonces, son datos que realmente no nos van a servir mucho para el diagnóstico. Las radiografías y las tomografías realmente, o las resonancias magnéticas, perdón, no nos van a hacer de mucha ayuda, por lo mismo de que los datos clínicos radiológicos no son específicos para este agente, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la coccidiomicosis cutánea primaria, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya en la imagen de donde está la mano realmente tenemos lesiones ulcerativas. Primero empezó como un chancro y ahorita ya se está ulcerando, ¿sí? Y esto pues se puede confundir con un montón de agentes, ¿vale? Y por ejemplo, del otro lado, si se dan cuenta, las lesiones de coccidiomicosis cutánea primaria adquirieron un aspecto verrugoso o vegetante. ¿Sale? Si se dan cuenta, hay hiperkeratosis, hay puntilleo negro también, pero el aumento de volumen de las lesiones realmente son exacerbadas, incluso podríamos pensar en algún micetoma, ¿sí? Pero esos pequeños puntilleos que se alcanzan a apreciar realmente son por vasitos trombosados, ¿no? Es como las verrugas. Las verrugas a veces, como son altamente irrigadas, recuerden que pues se alcanzan a ver estos pequeños puntilleos, por ejemplo, en los ojos de pescado, ¿no? Los ojos de pescado son verrugas plantares, lo mismo aquí sucede. ¿Va? Y bueno, ya vimos los focos primarios, ¿no? El más importante siempre va a ser la afectación pulmonar, que se suele autolimitar o en este caso generar manifestaciones clínicas, pues con sintomatología leve o una neumonía, ¿no? Un tipo de neumonía. Puede haber afectación cutánea si es que la gente llegara a entrar por vía cutánea, ¿no? Pero después de esto, pues continuamos con la otra manifestación clínica que es la coccidioidomicosis residual de la fase primaria. Realmente es un hallazgo una micosis primaria pulmonar, es como tal, su nombre lo dice, no es residual, es una recidivante, ¿sí? Pero generalmente, pues siempre es accidental su descubrimiento de este tipo de coccidioidomicosis residual, porque eh, realmente se hace por medio de una radiografía, por una prueba de intradermorreacción de la coccidioidina. ¿Y qué sucede? Entonces, tú observas eso, ¿no? Haces la prueba de la coccidioidina, haces una radiografía y empiezas a ver también, como ya es una fase residual, tú puedes empezar a ver nodulaciones, ¿sale? O incluso coccidioidomas, ¿sí? Y entonces es como te darías cuenta que realmente el paciente tiene una coccidioidomicosis residual. ¿Va? Entonces, puede haber lesiones cavitarias, pero les digo, al principio, si tú solamente hicieras una radiografía y empiezas a ver lesiones cavitarias, empiezas a ver los coccidioidomas, empiezas a ver nodulaciones, sinceramente, pues te confundirías tanto con histoplasma como con tuberculosis, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a ver también la paracoccidioidomicosis, realmente hay muchos agentes, incluso virales, ¿no? O bacterianos, no te serviría de nada. Para esto, pues tendrías que hacer intradermorreacciones, pero pues obviamente le tienes que preguntar a tus pacientes epidemiología, dónde vive, a qué se dedica, qué actividades pues, realiza, cosas así para tú tener un posible diagnóstico más certero. Y en este caso, pues ya, no, pues te dicen, no, es que yo voy a zonas semidesérticas y practico no sé qué carreras allá en
en la zona árida de no sé dónde, y creo que me pinché, doctor, con una planta de la gobernadora o cosas así, ¿saben? Entonces siempre hay que irnos mucho por la epidemia, hacer una anamnesis correcta para poder pensar, para poder analizar la situación y en este caso tener un diagnóstico pues más acertado, porque realmente les digo, las radios o las tomo, las resonancias no son de tanta ayuda. Y pues las intradermorreacciones sí son de ayuda no diagnóstica, pero por lo menos epidemiológica y para pensar también en el agente. Imagínate que tú haces una intrademorreacción a la coccidioidina, ¿no? Pensando que es coccidioidomicosis, y pues realmente sale negativa, entonces dices, chale, entonces puede ser histoplasma o incluso TB. Pero bueno, siempre lo primero va a ser pensar en TB, ¿no? Siempre, siempre, porque es más frecuente. Y bueno, entonces la sintomatología aquí suele ser similar, les digo, a la TB, a la histoplasmosis, y realmente a veces es asintomática o la sintomatología realmente es muy, muy, muy mínima. Después tenemos la coccidioidomicosis secundaria progresiva. ¿Sí? Esto empieza obviamente como una diseminación de un foco primario pulmonar. El porcentaje realmente es mínimo, incluso como una afectación cutánea. El porcentaje es mínimo, de 1 o 2% hasta el 5% más o menos, ¿no? Puede ser por reinfecciones tanto exógenas como endógenas, ¿no? Endógenas principalmente por una reactivación. Dos, por reinfección exógena. Esto quiere decir, pues, realmente que estuvo nuevamente en contacto el paciente con el agente, ¿va? Entonces, esta fase de, ¿cómo se llama? Es muy grave a veces se suele también autolimitar, ¿no? Y la mortalidad suele ser a veces muy rápida, ¿vale? Depende mucho del estado inmune del paciente, ¿sí? Y en este caso también, pues, el uso de los medicamentos. Si no se trata a tiempo, puede condicionar, ¿no? Como cualquier enfermedad. Si tú no das un tratamiento efectivo y realmente el agente que esté involucrado sea altamente mortal, pues, las pacientes suelen tener eh, ¿cómo se llama? Pues realmente una probabilidad o un pronóstico malo. ¿Sí? Entonces, vean, por ejemplo, propio de pacientes con padecimientos debilitantes de 3 a 4 meses después del cuadro primario, y se suele dar también un aspecto de neumonía coccidioidea, la cual adquiere varios aspectos, ¿sí? Entonces, tenemos esta neumonía coccidioidea que se divide en una aguda, en una persistente, en una progresiva, en una fibronodular y en las cavidades coccidioideas. En la aguda, ¿qué sucede? Realmente la infección que se generó de manera primaria, en este caso un foco primario pulmonar, se vuelve más grave, no se extiende. Aquí nuevamente empieza a haber ya sintomatología, desde aumento de la temperatura, puede haber dolor pleurítico, dolor torácico, hay otra vez tos, ¿sale? Esta tos puede ser productiva, ¿sí? Puede haber hemoptisis y realmente aquí pues ya hay también aparición de lesiones, tanto nodulaciones, tanto cavitaciones como coccidioidomas, ¿no? Y en este caso hay afectación también a nivel linfangítico, a nivel de los adenoides, ¿sale? A nivel regional, ¿no? Dependiendo de la zona de afectación, principalmente pues pulmonar, ¿no? En la zona iliar. Tenemos, por ejemplo, la persistente. Aquí también va a haber adenopatías, ¿sí? Y realmente más que nada, su nombre lo dice, es persistente, suele durar más tiempo, ¿sí? Algunos autores los mencionan que dura hasta 6, incluso hasta 8, 10 semanas. La persistente, todo lo mismo que pasó en la aguda, suele presentarse, pero con mayor tiempo, ¿sí? Entonces ya después puede evolucionar a una progresiva, realmente ya es rara que se genere, pero aquí ya el tiempo de evolución es mayor, es como una TB crónica, chicos, suele durar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la gente suele estar ahí de manera latente, puede reinfectar, puede volverse latente nuevamente, sale, va evolucionando muy lentamente. Y esto se debe también, uno, a las defensas de la persona, dos, al tratamiento, ¿no? Si realmente el tratamiento no está funcionando, entonces la gente pues sigue sobreviviendo y se puede mantener latente y de cierta manera condicionar a progresar, ¿no? Por eso es progresiva. Tenemos la fibronodular, ¿sí? Esta es lo mismo. La fibronodular ya habla también de un periodo crónico, ¿sí? Ya hablamos de años, de persistencia por varios años.
lo mismo que en una TV. Puede haber tos de repente, así un chingo de tos, puede haber hemoptisis intensa. Si se hace una radiografía, puedes empezar a ver las mismas lesiones, ¿no? Lesiones cavitarias, puedes ver nuevamente nodulaciones, puedes ver ya un complejo incluso de Ranke similar al de TB, pero presentándose aquí, ¿va? Por lo mismo, por la latencia de la gente que se está manteniendo ahí. Y esto tiene que ver nuevamente por las defensas, nuevamente porque el tratamiento no esté funcionando o que no se esté haciendo nada. ¿Sale? No se está haciendo nada, se autolimita, pero vuelve a recaer el paciente. ¿Sí? Y por último tenemos las cavidades coccidioideas. Sí, estas pues realmente son similares a las de TB, estas cavidades. ¿Qué pasa? Pues realmente hay sintomatología como una neumonía aguda, pero también ya hablamos de pues también de un periodo crónico, ¿no? Radiológicamente, pues vas a ver engrosadas las paredes de los lóbulos pulmonares, ¿sí? Afectación, estas cavidades, lo mismo, tienden a estar primero en los lóbulos superiores, como en TB, ¿sale? Entonces realmente es un diagnóstico diferencial súper importante junto con la histoplasmosis, ¿va? Entonces es lo único. Y bueno, tenemos los nódulos coccidioideos, las adenopatías ciliares y mediastinales y la coccidioidomicosis miliar. ¿Va? Entonces, estos nódulos coccidioideos son como los nódulos de Ghosn, suelen ser también como los nódulos de Simon si hay una reactivación, ¿vale? Generando un complejo de Ghosn similar al de TB o un complejo de Ranke. ¿Por qué? Porque puede ya haber afectación aquí a nivel del parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, estos nódulos suelen ser a veces únicos o a veces pueden haber varios, ¿sale? Puede haber varios nódulos a la vez, afectando pues a ambos lóbulos pulmonares, ¿sí? Y realmente adquieren ya estos nódulos a pesar de que se empiezan a aparecer así como nodulaciones. Recuerden que al final, ¿qué sucede? Se calcifican, ¿no? Y pues adquieren un aspecto fibrótico. Y entonces, es lo mismo, es como ya un cuadro secundario, de una TB secundaria, ¿no? Les digo, estos nódulos coccidioideos ya nos habla de una reinfección también nodular y analógicamente se considerarían como los nódulos de Simon. ¿Sale? Recuerden que, por ejemplo, en TB, los primeros nódulos por una infección pulmonar primaria son los nódulos de Simon. De ahí, cuando hay afectación en el parénquima, es un complejo de Ghosn. Perdón, es un nódulo de Ghosn. Después, cuando hay afectación en el parénquima, es un complejo de Ghosn. ¿Qué sucede? Se mantiene latente la gente, vuelve a haber una reactivación, aparecen nuevas nodulaciones, ¿sí? Y estas nodulaciones secundarias ya son los nódulos de Simon. Aquí lo mismo, estos nódulos coccidioideos realmente es una reinfección de la gente que pueden persistir por muchos años, ¿no? Entonces son nódulos como metastásicos o focos metastásicos nodulares como la TB primaria, ¿vale? Análogos a los nódulos de Simon, que a su vez puede comprometer también más al parénquima, ver adenopatías ciliares, ¿sí? Y en este caso generar una especie de complejo de Ranke como TB, ¿va? Entonces, por eso hay afectación a nivel de las adenopatías ciliares, a nivel del mediastino, y por ejemplo dar un cuadro como la tuberculosis miliar, ¿sale? Una coccidioidomicosis miliar que, al igual que la TB, realmente es poco frecuente, pero suelen ser de manera mortal. ¿Va? Entonces aquí ya todo el compromiso sistémico se ve alterado porque hay afectación no solamente a nivel pulmonar, sino que también ya hay afectación hepática, ya hay afectación a nivel esplénica, ¿sí? E incluso llegar a afectar a otras zonas, ¿va? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Me parece que no vamos bien. Gracias. Vale, pues, ok. Sale, de ahí tenemos otra afectación menos frecuente que es la meningitis. Ok, entonces vean, este es uno de los agentes importantes que puede, bueno, micótico que puede generar meningitis. Esta meningitis suele ser aguda o suele ser crónica. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál creen ustedes que sea la más frecuente? ¿La aguda o la crónica? ¿Aguda? ¿Alguien apoya la idea de aguda o crónica? ¿Qué piensan? Compañera que participaste, ¿por qué crees que sea aguda? ¿Quién fue la que habló? Hola, hola. ¿No? Bueno, voy a continuar.
Realmente la meningitis... Perdón, ¿ya se escucha? Ajá, sí, Dana. Bueno, sí, yo fui la que dije aguda. ¿Va? ¿Por qué piensas que es aguda? Pues no sé, porque no, bueno, lo que yo sé es que normalmente pues las agudas están causadas por bacterias Ajá. y es como un agentes etiológicos principales causantes de meningitis, ¿no? Ok. Bueno, así como mencionaste lo de las bacterias, por ejemplo, tienden a ser periodos más agudos, ¿no? Por el tiempo. Pero realmente aquí las afectaciones micóticas por esta gente, la afectación a nivel meningio, se asocia más a un periodo crónico, ¿no? Porque recuerden, siempre la afectación primaria que se va a ver por esa gente va a ser afectación pulmonar, puede haber afectación cutánea y después con el tiempo, entonces evolucionar para, bueno, no evolucionar, sino llegar a afectar otras zonas. Entonces aquí la meningitis, la más frecuente siempre va a ser crónica, ¿no? Esto, ¿por qué? Por diseminación de la fase progresiva pulmonar. El problema aquí es esto, que sí es altamente mortal, ¿no? Cuando realmente llega a haber afectación por esta gente, suele haber pues complicaciones y un pronóstico malo. ¿Qué sucede aquí? Como hay afectación meningia, nuevamente hay cefaleas, pero estas cefaleas realmente ya son intensas, incluso puede haber fotofobia, hay fiebre, puede haber parálisis, puede haber como un desequilibrio psicológico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el paciente se siente desorientado, e incluso hay pérdida de la memoria. ¿Va? Entonces, ¿qué sucede aquí? Eh, ¿Qué harían ustedes para diagnosticar la meningitis? ¿Qué estudio mandarían? ¿Qué Punción hacen? lumbar. Exactamente, ¿no? Una punción lumbar para, en este caso, detectar, bueno, analizar el líquido cefalorraquídeo, ¿va? Muy bien. Aquí tendrías que hacer una punción lumbar, análisis del líquido cefalorraquídeo y dependiendo de las características, pues, ver, obviamente les digo, esto es mucho epidemiología también para poder pensar en el agente, ¿no? Porque a veces se parece en las características del análisis del líquido cefalorraquídeo, porque como mencionaste, ¿no? Las bacterianas suelen ser parecidas a estas meningias, ¿sí? Principalmente por la turbidez que se observa, ¿no? Pero pues hay que analizar otros componentes, como son las proteínas, como es la glucosa, ¿va? Y bueno, ¿qué sucede aquí? Lo más frecuente es que haya una hidrocefalia por obstrucción, ¿sale? Entonces puede haber una hidrocefalia. Y bueno, ya no les, eso es más de anatomía, también ver las zonas que más se ven afectadas y todo este show. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? Eh, Eso sería todo con respecto a la meningia. ¿Tienen alguna duda? La afectación meningia. Les digo, aquí para esto, pues sí, realmente se tendrían que hacer estudios de laboratorio, principalmente con el análisis del líquido cefalorraquídeo y poder observar, ¿va? Entonces, no recuerdo aquí en esta micosis en qué zona se ve principalmente la obstrucción, lo voy a investigar, ¿sale? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si vieron neurocisticercosis, que generalmente afecta a nivel del tercer ventrículo e incluso puede generar ¿cómo se llama? Una herniación, ¿sale? Pero en este caso no, realmente es más, solamente hay obstrucción, pero no se llegaría a una herniación, o tal vez sí, quién sabe. A ver, siguiente Perdón. parte. Ajá. Perdóname, tengo una duda sobre el líquido. Bueno, en la prueba de laboratorio con el líquido cefalorraquídeo, vamos a evaluar lo que mencionabas de la densidad y si está turbio y todo eso. Pero en ese caso, ¿serían los únicos aspectos que tendríamos que evaluar en esta prueba? En el análisis, no, pues realmente todo lo que vieron en micro y en Bacter, ¿sale? Se tiene que evaluar, por ejemplo, también el color, el aspecto, la cantidad de leucocitos, las proteínas, por ejemplo, la presencia de lactato, la glucosa, incluso también aspectos como ciertos iones, principalmente el cloro, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el aspecto del líquido cefalorraquídeo normal, ¿cómo es? Transparente. Transparente, ¿no? Como agua de roca, ¿va? Ujú.
Entonces, ¿qué sucede aquí? Las meningitis bacterianas normalmente en ese aspecto tienen un color como turbio, al igual que las meningitis tuberculosas. De hecho, en el análisis de líquido cefalorraquídeo siempre es una evaluación normal, una evaluación de meningitis bacteriana, una evaluación de meningitis viral. La TB se toma aparte, aunque entre dentro de las bacterianas, se toma aparte una meningitis tuberculosa y también un análisis para meningitis micológica, ¿sale? Para micología. Sí, entonces en este caso, ¿qué sucede? Tú ves primero el aspecto, lo normal es que tenga agua limpia, bueno, un aspecto como de agua clara o agua de roca, así lo mencionan, ¿sale? ¿Y qué sucede? Ya tú viendo este aspecto, si ves una turbidez, dices, es más ¿cómo se llama? Podría ser una meningitis bacteriana o incluso la meningitis tuberculosa, aunque el color turbio de la meningitis tuberculosa es un poquito de color más amarillento y el turbio es como más color como café, ¿sí? Por ejemplo, en las virales suele ser también claro, con un aspecto amarillo y así. La presencia de los linfos también es importante, ¿sí? Por ejemplo, en una normal los linfocitos van a variar, pero son mínimos. Algunos autores manejan de 0 incluso hasta 8 linfocitos. Pero, por ejemplo, en las bacterianas, leucocitos. Los leucocitos, en este caso, en la normal hay presencia de linfos, ¿sí? Pero son de 0 a 8. Por ejemplo, en una meningitis tuberculosa va a haber aumento de 25 hasta incluso llegar a 1.200 leucocitos, igual en el caso de las micológicas, ¿sale? Entonces, siempre evaluar eso, las proteínas, la glucosa es importante. Si ustedes recuerdan, la glucosa en una meningitis bacteriana, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar la glucosa? Eso ya lo vieron. Va a estar disminuida, chicos, ¿sale? Porque recuerden que las bacterias generalmente siempre están consumiendo glucosa, ¿sale? Forma parte también, pues, no sé, de su metabolismo, pero realmente, pues, sí lo toman en cuenta, ¿sale? E incluso, ojo aquí, la afectación, en este caso el análisis del líquido cefalorraquídeo por TB, suele ser muy parecida a la de las micosis, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué aparecería? En este caso, la glucosa normalmente en el líquido cefalorraquídeo va a variar, va de, no sé, de 45 a 60, creo, no me acuerdo bien ahorita de la cantidad de glucosa en miligramos, pero, por ejemplo, tanto en una bacteriana como en una TB, porque la TB pues, sigue siendo una bacteria, y como en una viral, perdón, en una micótica, van a estar disminuidas, porque estos agentes realmente ocupan también a la glucosa como fuente de energía, a diferencia, por ejemplo, de los virus, ¿no? Los virus no tienden a consumir glucosa como fuente de energía. Recuerden que estos ocupan la maquinaria celular. ¿Y qué sucede? Entonces la glucosa por eso se aumenta, ¿sí? En el caso de las proteínas, ¿sí? ¿Qué sucede? En las proteínas, por ejemplo, lo normal, no me acuerdo cuáles son los valores, sinceramente, creo que de 30 a 50, algo así, o de 0 a 50, no me acuerdo bien ahorita de los valores. Pero, por ejemplo, en una bacteriana, generalmente se ven aumentadas estas proteínas. Salen las virales, se ven disminuidas. ¿Esto por qué? Por lo mismo de la utilización de la maquinaria de la célula. ¿Sale? Entonces, al estar ocupando toda esa maquinaria, ¿qué sucede? Pues hay disminución de la producción de proteínas, ¿no? ¿Qué proteínas se van a estar generando? Pues las del virus, ¿sí? Y, por ejemplo, en una micótica, por TB, también se ven aumentadas. ¿Sale? Porque realmente no están ocupando tanto la maquinaria ¿cómo se llama? De la célula a la que estén atacando. Por ejemplo, histoplasma, ustedes saben que es intracelular, ¿no? En este caso, histoplasma, a pesar de que está ahí atacando intracelularmente, no está ocupando la maquinaria, ¿vale? Y bueno, tendríamos que hacer nuevamente un tallercito de análisis de líquido cefalorraquídeo, pero aquí lo importante, ¿no? Que les menciono es analizar no solamente el aspecto, sino que la cantidad de leucocitos, ver predominio de qué leucocitos, ver la cantidad de glucosa, analizar las proteínas, ¿sí? Analizar varias cosillas por ahí. Y bueno, vamos a continuar para terminar. ¿Sale? Les digo, también el lactato es importante. ¿Va? Gracias, sí. Sí, no te preocupes. Para eso estamos. Bueno, la cutánea, aparte de todo lo que, bueno, esta ya es una cutánea secundaria, ¿vale? Es una
una cutánea secundaria o progresiva, así también conocida. Sí, esto pues realmente ya nos habla de una pues diseminación como tal, ¿no? Hacia nivel tanto cutáneo, pero como hay afectación cutánea, obviamente recuerden que la piel, a pesar de ser un órgano, suele ser el órgano más expuesto. ¿Y qué sucede aquí? Como hay afectación cutánea, pues realmente también suele haber compromiso de otros componentes cercanos a la piel, como que uno, afectación a nivel de ganglios linfáticos regionales, ¿sale? Pero aquí ya también hay compromiso también osteomuscular, ¿sale? Puede haber afectación osteomuscular, ¿sí? Entonces las lesiones realmente no tienen una topografía exacta, pero algunos autores mencionan que es más frecuente que se dé en el cuello, en las axilas y en la ingle, ¿sale? Pero bueno, ¿qué va a aparecer aquí? Realmente van a haber varias lesiones elementales formadas también como pequeñas placas, ¿sí? Entonces va a haber morfología desde presencia de nódulos, puede haber gomas, estos nódulos y gomas como ya saben, ¿no? Recuerden que son lesiones elementales de consistencia sólida, ¿y qué sucede? Pues se ulceran, ¿sale? Al ulcerarse puede haber formación de fístulas y por lo tanto también haber presencia de exudado seropurulento, ¿no? Con la formación, en este caso, de costras mieleséricas, sanguinolentas, ¿sí? Y recuerden que en estas lesiones elementales cutáneas que se están formando, siempre van a tener la presencia de ¿qué? De la agente en su forma levaduriforme o parasitaria, que en este caso también es denominada esférula, ¿vale? De cierta manera menos importante, ¿vale? Menos importante, van a haber otro tipo de lesiones, puede haber aparición macular, apariciones papulares, o incluso haber aparición quística. Realmente las lesiones elementales son muy variables dependiendo también de la respuesta inmune, como en el caso de histoplasma, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, la histoplasma también suele afectar a nivel cutáneo, en una histoplasmosis cutánea diseminada. ¿Qué sucede? Las lesiones también son variables, ¿no? Incluso se menciona que se pueden dar pápulas umbilicadas, ¿sale? Y por ejemplo, estas pápulas umbilicadas, ¿a qué les suena? ¿A qué otro agente? ¿Qué otro agente generalmente suele generar pápulas umbilicadas como lesión elemental? ¿No se acuerdan sus clases de micro? No sé si Pápula es del umbilical. molusco contagioso. Molusco contagioso, exactamente. Sale entonces, de hecho, tanto en histoplasma como en este agente micótico, coccidiomicosis, también suele haber aparición de pápulas umbilicadas, lo que te hace pensar también en un posible molusco contagioso. Pero ojo aquí, realmente el molusco contagioso, ustedes ya saben que hay un tipo 1, un tipo 2, el tipo 2 es de manera sexual, ¿sí? Y generalmente siempre el tipo 2 se relaciona más con los pacientes VIH. La aparición de estas pápulas umbilicadas, tanto en histoplasma como en como coccidio, realmente suele aparecer más en la cara, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de molusco contagioso, que suele aparecer pues más en la zona genital. ¿Qué sucede también aquí? Hay otro tipo de lesiones que se pueden dar incluso en las manifestaciones cutáneas por hipersensibilidad, que se pueden dar, ven los eritemas. También en esas afectaciones cutáneas diseminada o progresiva que estoy presentando aquí, suele haber exantemas, exantemas en este caso a nivel plantar y a nivel de las palmas de la mano. Y aquí va otra pregunta. ¿Qué agente, va aquí como un pequeño, como si una pista? ¿Qué agente bacteriano, en este caso una espiroqueta, se asocia mucho a generar exantemas a nivel palmar y a nivel plantar? Ya les dije, es una espiroqueta. ¿Cuál es la espiroqueta más común? También se asocia a infecciones de transmisión sexual y tiene 3 etapas. Inicia también como un chancro en la etapa 1. Ay, ¿No? yo A sí, yo ver, lo recuerdo, lo vimos. Ah, es una espiroqueta, ya les dije, es una bacteria. ¿Treponema? Exactamente, el treponema pallidum. Sí, lo mismo, tanto en histoplasma como en coccidio, generalmente las afectaciones cutáneas se pueden presentar como exantemas plantares y palmares, realmente tanto en la planta de los pies como en las palmas de la mano.
¿sí? Y esto suele ser indicio también, pues, de hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Si el paciente es VIH, pues sabe que los VIH, cualquier agente oportunista puede llegar a infectar, ¿no? Y ocasionar lesiones, pero también puede ser por afectación micótica, aunque también se ve muy relacionado con VIH, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Entonces se da estos exantemas plantares, estos exantemas palmares. ¿En qué etapa, por ejemplo, de la sífilis? Ya les dije, son 3 etapas. ¿En qué etapa generalmente aparecen estos exantemas? ¿En la primaria, secundaria o terciaria? ¿No se acuerdan? En la secundaria. Dale, recuerden siempre, ojo, es pregunta de la vida. Bueno, bueno, sí, recuérdenlo. Cuando es una sífilis primaria, siempre va a aparecer primero el chancro, ¿no? Ya en la sífilis secundaria ya hay afectaciones más cutáneas, como la aparición de estos exantemas plantares y palmares. Y en la terciaria ya hay afectación, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. Así para que se lo aprendan más fácil. Sí, pero ¿qué sucede entonces? Puede haber diagnósticos diferencial con un montón de agentes. Ustedes observen las lesiones aquí. En la imagen que se alcanza a observar, hay compromiso ganglionar, ¿sale? Hay compromiso ganglionar. Y esto, por ejemplo, se les hace similar? Por ejemplo, de una micosis subcutánea, de las que acaban de ver. Una micosis subcutánea, ¿no? ¿No les suena una esporoticosis? ¿Vale? Entonces, suele tener varios diagnósticos diferenciales, incluso una TB, sale una TB cutánea, pero realmente recuerden que la TB cutánea tiene también diferentes clasificaciones. Por lo tanto, siempre les digo, mucha epidemiología para poder observar. Y vean, por ejemplo, aquí hay otra imagen, ¿sale? En la anterior, realmente ya, en la primera imagen que está atrásito de esta, son lesiones cicatrizales, ¿sale? Ya hay cicatrización aquí de estas lesiones, pero vean cómo pues dejan secuelas, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? También suele haber afectaciones, dije, de las extremidades, ¿no? No solamente a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, sino que suele afectar también, pues, realmente otras zonas. Y aquí, por ejemplo, esta imagen, ¿a qué se les hace similar? ¿No les recuerda, por ejemplo, a un micetoma? Sí, entonces, realmente vean, son muchos diagnósticos diferenciales los que se pueden dar con esta afectación, cutánea, ¿va? Entonces, continuamos. La coccidioidomicosis generalizada, chicos, es de lo mismo que la histoplasmosis. Realmente, cuando ya hay afectación generalizada, pues se relaciona mucho con pacientes inmunosuprimidos, ¿va? Entonces, las lesiones cutáneas van a ser las ya comentadas, son variables, pueden presentarse en formación de placas, puede haber pápulas, puede haber máculas, puede haber nódulos, puede haber gomas, puede haber úlceras. Realmente son muy variable toda esta sintomatología y aparición de lesiones elementales cutáneas. Hay afectación linfática, hay afectación ya hematógena, ¿vale? Y en este caso, como hay compromiso de los vasos linfáticos regionales, pues también suele haber, pues, aumento, ¿no? De tamaño. Y realmente aquí ya el compromiso tanto osteomuscular como a nivel articular ya es más frecuente, ¿sale? Ya es más frecuente porque ustedes saben que también se conoce como fiebre del desierto, ¿no? Aquí ya hay fiebre reumática del desierto, ¿no? O algo así. ¿Qué sucede? Ya aquí hay mayor afectación, ¿sale? Ya hay afectación, pero también hay compromiso sistémico, compromiso orgánico, llegando a afectar también a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Pero bueno, esto les digo, es más común en VIH-Sidas principalmente, en personas crónico-degenerativas como diabetes, en personas inmunosuprimidas, como en este caso las embarazadas, ¿sí? O, por ejemplo, en alcoholismo crónico, y realmente se vuelve muy agresiva, ¿va? Se vuelve muy agresiva esta coccidioidomicosis generalizada. Realmente ya hay un compromiso sistémico, como en el caso de la histoplasmosis, como en el caso de los demás agentes que vamos a estar viendo alrededor del temario de micosis. El diagnóstico diferencial realmente es muy variable, ¿no? Dependiendo de la sintomatología. Les digo, puede pasar desapercibido y generar, por ejemplo, un cuadro gripal que puede ser generado desde un rinovirus, desde un influenza virus, sale incluso un coronavirus, puede pasar desapercibido, puede generar una neumonía típica, ya saben los agentes de neumonía típica, lo mismo aquí, puede tener la misma sintomatología de una TB, de una histoplasmosis, de una paracoccidioidomicosis que vamos a ver más adelante. Sí, realmente depende mucho de la sintomatología, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, cuando hay afectación cutánea, por ejemplo, pues puede hacerse diagnóstico diferencial con una TB. Sale una TB cutánea, en este caso principalmente una colicoactiva o una verrugosa. Puede ser diagnóstico diferencial con una esporotricosis, con una blastomicosis que vamos a ver más adelante, con una paracoxi, incluso como recuerdan las lesiones que se dan a nivel cutáneo que tienden a tener formas vegetantes, formas verrugosas. Todas las lesiones a nivel cutáneo que tienen un aspecto tumoral, por decirlo así, siempre diagnóstico diferencial con alguna neoplasia. En este caso, un carcinoma espinocelular. ¿Sale? Un carcinoma espinocelular es también diagnóstico diferencial importante. Cuando hay afectación a nivel, por ejemplo, de las extremidades en el pie, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Les dije, ¿a qué se parece, no? Pues a un micetoma. Incluso puede ser diagnóstico diferencial de un micetoma. Sí, en este caso, muchos diagnósticos diferenciales realmente. La tularemia. Vaya, entonces, diagnósticos de laboratorio, aquí lo importante van a ser tres, ¿no? El examen directo, el cultivo y la biopsia. En el examen directo, obviamente, recuerden que siempre obtenerlo a partir de ciertas muestras, en este caso puede ser esputo, puede ser exudado de las mismas lesiones cutáneas, pueden ser escamas que se desprenden, puede ser exudado, lavado bronquial, y todo eso. Recuerden que el examen directo siempre está, por decirlo así, patrocinado por el hidróxido de potasio, ¿no? El KOH, en este caso el 20%, y se van a observar prácticamente las lesiones, la forma parasitaria, levaduriforme, o en este caso las esférulas. Sí, estas esférulas, lo característico es que van a tener doble membrana, ¿sale? Tienen una doble membrana, el tamaño es variable, va desde las 15, 10 micras hasta las 70, 100 micras realmente. ¿Va? Entonces, dentro de estas esférulas, pues vamos a tener a las endosporas. Lo mismo que histoplasma, ¿no? Si ustedes se acuerdan, esas esférulas tienen la capacidad, por ejemplo, de presentar hasta 800 endosporas, ¿no? Y de cierta manera tener una forma de virulencia mayor a comparación de esta gente, a comparación de paracoxi que vamos a ver o de blasto, ¿ok? Entonces, la tinción que se utiliza en este examen directo generalmente es el azul de algodón, que también vamos a estar viendo principalmente en todas las micosis sistémicas. Por ejemplo, en esta imagen del examen directo podemos observar esta misma tinción de azul de algodón, donde las esférulas realmente pues, se tiñen de este color azul. ¿Va? Entonces, importante esto, de lo que se va a observar. Sí, después tenemos al cultivo, el cultivo en la parte central. Este hongo, como es muy infectante, chicos, realmente cuando se hace el cultivo a nivel de laboratorio, tenemos que tener muchas medidas de precaución, por decirlo así. Si es un agente de bioseguridad nivel 3, es pregunta de examen, chicos. Si realmente coccidioidomicosis es un agente altamente contagioso, ¿no? Les digo, es bioseguridad nivel 3, por lo tanto, si en un laboratorio no se toman las medidas adecuadas, pueden volver a infectar pues, a estas personas, ¿no? ¿Vale? Entonces, la temperatura es variable. Recuerden que en este caso, dependiendo de la forma que queremos pues, cultivar, la temperatura también va a variar, ¿no? Pero en este caso, realmente se utiliza una temperatura mesófila, más o menos entre 25 y 28 grados. ¿Sí? Los cultivos realmente se llevan a cabo como la mayoría de las micosis en un saburó. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Pues ya se van a ver las colonias, ¿no? Las colonias en este caso suelen tener algún color blanquecino, vean, pero también un color pardo, ¿va? Un color como café. Y bueno, eso es lo importante del cultivo. ¿Qué vas a observar? Obviamente, el microscopio puedes ver a los artroconidios, ¿sale? A los artroconidios, a las hifas y ya. Y ya en una biopsia, por ejemplo, esto, ¿dónde lo ocuparían? ¿En qué casos de manifestaciones clínicas por esta gente ocuparían una biopsia? Creo que ya lo han visto, ya lo saben. ¿En qué casos? En afectación cutánea o linfática, ¿va? Generalmente siempre se utilizan estas biopsias en una afectación cutánea linfática por medio de una biopsia incisional, ¿sale? Lo mismo, vas a ver las esférulas, ¿sí? Estas esférulas que a veces ya van a estar rodeadas también de ciertos componentes inmunológicos, formando los granulomas, ¿sale? Se pueden utilizar varias tinciones, la clásica, la hematoxilina iosina, o como las que hemos visto, la PAS y la GROCOT, ¿va? Entonces,
Es importante y pues vas a ver las esférulas, vas a ver la esférula con su doble membrana y dentro de esta vas a encontrar las endosporas. ¿Sí? Hay otras pruebas inmunológicas menos frecuentes o con menos utilidad, como es la entrada de hemorragia. Recuerden que eso es para estudios epidemiológicos, hay serología, hay fijación del complemento, pero realmente, por ejemplo, la serología puede variar, a veces sale negativa, a veces sale positiva, dependiendo de las manifestaciones clínicas, e incluso no son de tanta utilidad, chicos. A ver, ¿qué más? Vámonos. El tratamiento de una vez para ya acabar y no hacerlo tan tedioso esto, ¿sale? El tratamiento realmente consiste en anfotericina B, principalmente recuerden los casos diseminados y graves, pero ya saben todas las complicaciones que tiene este tratamiento, ¿no? Este medicamento es muy tóxico a nivel renal, a nivel hepático, ¿sale? Incluso es muy costoso, realmente eh, pues no es tan útil como por decirlo así, ¿no? Pero bueno, sí se utiliza. Tiene que ser de manera intrahospitalaria, en forma intravenosa, disuelta en suero, ¿sale? Y bueno, otro tratamiento, bueno, el tratamiento suele durar hasta 3 semanas, de 2 a 3 semanas, a veces requiere más sesiones, pero bueno, cada tercer día, por goteo lento, durante 5 a 6 horas, y el tratamiento debe durar, les digo, de 2 a 3 semanas, o incluso un poquito más, dependiendo también de la gravedad, ¿va? Entonces, igual, si hay afectación meningia, pues imagínense, ¿no? Estaría más cabrón. Y bueno, contraindicado con el uso de los corticosteroides. Y ya, chiquillos, sería todo. Igual hay otros tratamientos, como los mismos azoles, ¿no? En el caso del ketoconazol, también se puede utilizar el itraconazol. Vale, recuerden que el itraconazol es muy chido para los hongos. Es como el de elección, pero en este caso, la reducción para esta gente suele ser un poco más de evolución lenta. ¿Sale? Por ejemplo, si se dieron cuenta, en histoplasma se puede utilizar las sulfas, trimetoprim con sulfamethoxazol y todos esos, pero realmente es eliminación lenta. En este caso también el itraconazol, el ketoconazol, incluso el fluconazol, son medicamentos de elección, pero realmente tienen a eliminar a la gente muy lentamente, ¿va? Y hay otros tratamientos, pero bueno, hasta aquí sería todo, chicos. Ya vamos, aquí ya saben, efectos secundarios de la ANFO-B, indicaciones para aplicar la ANFO-B. Bueno, esto realmente no creo que sea tan importante que se lo aprendan, pero, pues bueno, sería todo. Y aquí son un montón de fármacos, vean. ¿Sale? Ketoconazol, itraconazol, el fluconazol, incluso el voriconazol y el posaconazol. Y la caspofungina, ¿sale? De hecho, la caspofungina es como uno de los medicamentos más recientes. Y realmente ataca, creo que a la pared, que es la fase filamentosa, al 1,3 betaglucano, ¿va? Y bueno, sería todo, chicos. Cualquier duda, igual ahí nos mandan mensajito. Muchas gracias, Chino. De nada, de nada. Igual les paso las diapositivas. Ya se congeló. Me lleva el tarea. Tengo Adiós, congelada Quinita. no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Tengo congelada la imagen y para mí no hubo cambio. Me quedé en un señalamiento de las